Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón que, por años he querido enseñar, pero estuve bien, ocupado en la obra del Señor. En este año he viajado mucho, bastante. Y esto es algo que tenía yo escrito. Algún día voy a hablar de eso. Pero nunca me llegó la oportunidad hasta hoy. Y hoy vamos a hablar de este tema, interrogativos bíblicos. Interrogativos bíblicos. Antes de comenzar, vamos a Primero de Reyes 10:3. Primero de Reyes 10:3. Y la palabra de Dios dice, y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey que no le declarase. Eso es, la historia de la reina de Seba. Y ella vino a hablar con Salomón. Y ella habló con Salomón y él era el hombre más sabio, ¿verdad? Y la Biblia dice que ella tenía muchas preguntas. Y en español dice, declaró todas sus palabras, pero en inglés dice todas sus preguntas. Y hoy yo quería hablar de preguntas. Vamos a hablar de las preguntas, los interrogativos, ¿verdad? Pero antes de esto quería mencionar el número 7. Dios siempre usa el número 7 en la Biblia. Y fuera de la Biblia veo mucho 7. Por ejemplo, los interrogativos, ¿verdad? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y cuál? 7 hay. Bueno, en la música, ¿verdad? Las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Y empieza otra vez. Do. Entonces 7. Hasta los colores. Fíjese, 7. Cuando yo fui a la escuela solo me enseñaron 6. Pero hoy me dicen que hablan de 7. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. ¿Ok? En español. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura. ¿Ok? A ver en español si es igual. Pero 7, qué interesante. Entonces hoy vamos a hablar de los 7 interrogativos. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y cuál? Y yo voy a ponerlos aquí. Y déjame por favor escribir y ya regreso. Ok, aquí tenemos los 7 interrogativos. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hay. Ok, quiero ver cada uno de estos, pero con el contexto de la Biblia y con el contexto de la salvación. Entonces, para cada uno voy a preguntar de la Biblia, ¿qué dice la Biblia de cada uno? Como si fuera la pregunta dirigida a la Biblia. Y de salvación. Salvación. Y a ver, tú vas a ver lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y yo quiero ver cada uno de los interrogativos. ¿Ok? Número 1, ¿quién? Número 1, ¿quién? Es una buena pregunta. ¿Quién? ¿Quién escribió la Biblia? Pues es una buena pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Algunos dicen que los hombres escribieron la Biblia. ¿En verdad? Pues no completamente. Sí, de mano escribieron la Biblia los hombres, pero escribieron las palabras de quién. ¿Ok? ¿Qué es la Biblia? ¿Ok? Vamos a preguntar. Primeramente, ¿quién escribió? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, segundo de Timoteo 3:16. Segundo de Timoteo 3:16 contesta, toda escritura es dada por inspiración de ¿quién? De Dios. Y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, yo veo que es Dios. Dios es el que escribió la Biblia. La Biblia viene de él. Y aún más, en 2 de Pedro, miramos esto.
Segundo de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Leímos, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre. ¿Ok? Los hombres no escribieron sus palabras, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo adentro de aquellos hombres habló. Y las palabras habladas fueron las palabras de Dios. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios. ¿Ok? Ahora, ¿quién en cuanto de la salvación? ¿Quién es que salva? Bueno, sabemos quién salva. Es Jesús. Jesús es que salva, ¿verdad? Todo. Sí, Jesús salva, ¿es cierto? ¿Y qué dice la Biblia de esto? De Jesús. Bueno, la pregunta debe ser, ¿quién es Jesús? En el mundo de hoy muchos dicen, Jesús solo es un hombre nada más. ¿De veras? Vamos al principio del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 23. Estamos preguntando hoy, muchas preguntas que recibo yo, pero buen estudio ver las preguntas cada 7, ¿verdad? De la Biblia y en cuanto de la salvación. Podemos tener un estudio bíblico, ¿qué tal? ¿Ok? Entonces, ¿quién? ¿Quién es Jesús? En el mundo de hoy hay sectas muy falsas, aunque que dicen que son cristianas, que dicen, Dios es un hombre y nada más. ¿Así enseña la Biblia? Pienso que ellos nunca han leído la Biblia. Porque la Biblia dice en Mateo 1:23 lo siguiente. Anunciado antes que él nació, un ángel diciendo, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Immanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios. Entonces, cuando miramos al primer interrogativo, ¿quién? Pensando en la Biblia y de la salvación, tenemos que contestarlo con Dios, Jesús. Y Jesús es Dios. Porque ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y entonces, y habla de la salvación. ¿Salvación por medio de quién? De Jesús, porque Él es el Salvador. ¿Y quién es Jesús? Dios manifestado en la carne. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Buen estudio? Preguntando y contestando con los 7 interrogativos. El segundo es, ¿qué? 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 No, ¿qué? Me gusta comer qué a veces, pues, no mucho, pero a veces. Pero ¿qué? ¿Qué es la Biblia? Es una buena pregunta. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. Nos pone a pensar en la Biblia y ¿qué es la Biblia? 2 de Timoteo 3:15. La Biblia dice esto, 2 de Timoteo 3:15. Hablando el apóstol Pablo a aquel hombre que se llama Timoteo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la Biblia? Es el libro que nos enseña el camino de salvación. O sea, cómo ser salvo. Yo quiero la Biblia porque sin la Biblia, ¿cómo hallo yo la salvación? Yo necesito la Biblia porque la Biblia es el libro que me enseña el plan de salvación o cómo ser salvo. ¿Y qué es? Bueno, es importante que entendamos, y una cosa que debemos entender es la diferencia entre quién y qué. Eso es algo que he enseñado antes, pero es un estudio para mí muy bonito. Siempre me gusta estudiar la palabra de Dios y enseñar esto. Porque para mí esto es una enseñanza buenísima, ¿verdad? Y mi deseo es siempre estudiar la palabra de Dios y enseñarte lo que dice. Porque la Biblia tiene todas las respuestas, ¿ok? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién qué? Bueno, en cuanto de la salvación, una cosa que yo sé. Había un hombre que se llamaba Juan. Había el Señor Jesús.
y sus 12 apóstoles. Y había uno que se llamaba Pablo. ¿Ok? Una cosa que debemos pensar. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a este mundo y anunció Juan el Bautista quién era. Y Él anunció quién. Y Él estaba diciendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién? El Mesías. El Cristo, ¿verdad? Y Él estaba diciendo, mire, estás esperando tu Cristo, porque ya ha venido su Cristo. Entonces, Él era el que anunció la venida del Mesías, según la palabra de Dios, Mesías. ¿Ok? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y si leímos la Biblia, miramos mucho en la Biblia de quién es Jesucristo. Vino los fariseos diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Los apóstoles, ¿quién eres tú? Jesús preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién? En inglés la palabra es who. ¿Ok? La palabra es who en inglés, un poco diferente. Y leímos el Nuevo Testamento en inglés y me pone a pensar en un búho, ¿verdad? ¿Sabe qué es un búho? Aquel ave, ¿verdad? Esa ave, Cuando leímos todo el principio del libro de Actos, y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre están preguntando quién es en cuanto de Jesús. ¿Y qué dice? Hay que creer en quién es Él y que creer en su nombre. Entonces la énfasis del libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el principio de Actos o Hechos es quién es Jesús. Pero ¿sabías tú que había un cambio? El libro de Actos es un libro de transición. Y hay algo que cambia en el libro de Actos. ¿Por qué? ¿Por qué hay un cambio en el libro de Actos? Porque los judíos en capítulo 7 de Actos matan a Esteban. Entonces rechazan a su Mesías, los judíos. Por esto Dios dice, venite Pablo, yo te voy a usar. Yo voy a dar a ti otra enseñanza. Y yo quiero que tú predicas no solamente quién soy, pero lo que hice yo para el mundo. Y cuando leímos el libro de Actos, miramos la transición. ¿Ok? Muchos hoy en día dicen, no, Pablo no debe estar en la Biblia porque Pablo no dice lo mismo que Jesús. Bueno, sí, hay varias cosas que dice Pablo que resuena un poco diferente que Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo, Él vino como judío para judíos. Y ellos estaban esperando su Mesías. Entonces Él vino como tal. Y cuando Él vino como tal, rechazaron. Por esto tenemos Pablo. Dios dijo, Pablo, porque los judíos no me quieren, ahora tú eres, Romanos 11:13, el apóstol a los gentiles. Tú vas a salir, tú vas a predicar no solamente quién soy, pero lo que hice yo. Y tú tienes que entender la importancia del apóstol Pablo. 2/3 del Nuevo Testamento escrito de Pablo o por Pablo. Y Pablo está en la Biblia porque Jesús reveló más al apóstol Pablo para nosotros hoy en día. Evitando a Pablo es olvidar la revelación de los misterios a Pablo. O sea, lo que Dios quiere que tenemos nosotros hoy en día. Pablo está en la Biblia con razón. Pablo dice, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo o de Jesús. No podemos seguir a Jesús, sino por medio de seguir también a Pablo, porque
Jesús dio a Pablo aún más para nosotros. ¿Entiendes? Varios hoy en día ni entienden. Y para mí es triste ver que muchos hoy en día ni entiendan esa cosa o esa enseñanza. ¿Qué enseñó Jesús al apóstol Pablo? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue dado un evangelio. Evangelio significa buenas noticias, lo cual Pablo llamó mi evangelio. Y Pablo salió predicando eso. Y si tú aceptas este evangelio dado a Pablo, pero ¿de quién? De Jesús, tú puedes ser salvo. Pero si tú omites el evangelio, tú no vas a hallar o encontrar la salvación. Porque era algo que Dios dio al apóstol Pablo. Capítulo 2 de Gálatas. Él dice, versículo 2, y subí por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, este es un evangelio que Dios dijo: Pablo, predíquelo. Y es un poco diferente que eso. Hoy en día somos salvos nosotros por creer que Jesús es el Mesías. No. Sí es el Mesías de Israel, pero esto no es que me salva yo cuando yo creo que Jesús era el Mesías de Israel. Eso no es que salva. ¿Qué es que salva? ¿Creer quién es Jesús? No. Creer en lo que hizo Jesús por nosotros. Lo que Él hizo. ¿Ok? Esto es el mensaje dado a Pablo. Voy a enseñarte. Porque los judíos habían rechazado a su Mesías, Dios dijo a Pablo: ahora vete y predicar no solamente quién soy, predicar lo que yo hice. Y que ellos tienen que confiar en lo que hice. No solamente quién soy, lo que hice para salvar a ellos. En la obra terminada de Cristo. Vamos a Actos o Hechos. Algunos dicen: ¿por qué dices tú actos? Porque las Biblias más antiguas dicen actos. Hecho es algo ya terminado, ya hecho. Acto es algo que continúa. ¿Y sabes qué? El libro estamos todavía bajo el ministerio de Pablo. Entonces, actos era la palabra más antigua y, bueno, para mí mejor. Libro de Actos, Hechos, Actos. Capítulo 13, versículo 38 hasta 39. Así es la enseñanza del apóstol Pablo, y qué importante es. Revelado a él de Jesucristo. 13:38. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os he predicado el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces, lo que Dios enseñó a él era justificado por fe y perdón de pecados. ¿Cómo? Por confiar en lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Entonces, es lo que Cristo hizo que nos salva, si confiamos. No es solo creer en quién es, aunque que eso es bueno, saber que Él es Dios. Pero, aunque los demonios creen que Jesucristo era Mesías, ¿son salvos ellos? No. Tenemos que seguir a Pablo y lo revelado a Pablo, que es: somos justificados por fe. Ahora, ¿fe en qué? Romanos 3:25 nos dice claramente en qué debemos poner la fe. Romanos 3:25, ¿qué dice? Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Entonces, Romanos 3:25 dice: fe en su sangre. Hay que confiar en aquella sangre de Cristo, en lo que Él hizo.
Ya no solo creer en quién es. Debemos aceptar. Mire, dice Romanos, otro versículo, 5:11. Dice que hay que recibir la expiación. Hay que recibir lo que Cristo hizo por fe. Romanos 5:11. Allí leímos Romanos 5:11. Y dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la expiación o la reconciliación. Tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador por la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Él hizo en la cruz por ti, porque Él es tu sacrificio. Su sacrificio es su expiación de sangre. Esto hizo Cristo para ti. Y tú tienes que recibirlo por fe. Ahora tú puedes, si deseas. O si no, pues vaya. Pero la expiación es como Cristo nos salva por su sangre. Y es algo que tenemos que recibir. Muchos en el mundo de hoy ni entienden cuando leen la Biblia. Ni fijan, ni piensan que esto era para Israel. Y Israel rechazó. Ahora estamos en la iglesia y Dios nos dio a Pablo. Y Dios dijo a Pablo, mire, hay que enfocar en la sangre y fe en lo que yo hice. Acepta lo que yo hice. No solo creer en quién soy. Esto era más para los judíos. ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿qué es nuestro interrogativo? Bueno, ¿qué salvación? La Biblia es dado para enseñarnos la salvación. Algunos solo leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan y no más. Hay que leer toda la Biblia para entender lo demás dado a Pablo. Porque Pablo dice, mire, mi evangelio es que salva. Dado de Jesús a mí. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en Romanos 2:16. Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Cristo Jesús según mi evangelio. Según mi evangelio. Algún día tú vas a estar delante de Dios al juicio. Y Dios va a decir, ¿qué hiciste tú con el evangelio que yo di a Pablo? ¿Me recibiste confiando en lo que yo hice? ¿O estás confiando en otra cosa? Entonces, para mí es muy importante. Vamos a 1 Corintios 15. Muchos hoy en día no quieren predicar bien el evangelio. Muchos hoy en día no quieren enfocar en la Biblia, en las cosas como son. Muchos hoy en día niegan la sangre de Cristo. El evangelio está en 1 Corintios 15, 1-4 y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Bueno, el evangelio está en versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que en inglés tiene otra palabra. ¿Cómo? Un poco más claro. Porque dice, ¿cómo Cristo murió? En vez de qué. ¿Cómo Cristo murió por nuestros pecados? ¿Cómo murió? Pues derramando su sangre. Pero todo eso habla del sacrificio de Cristo. Su muerte, sepultura, resurrección. Él se resucitó para ir al cielo, ofrecer en el cielo su sangre. En el altar, en el cielo, en el tabernáculo de arriba. Entonces, uno tiene que recibir. ¿Recibiste tú lo que Cristo hizo? Según el evangelio de Pablo. ¿O eres tú un perdido todavía? Confiando que Cristo es el Mesías, pero nunca recibiste su expiación de sangre por la fe. Tú tienes que aceptar. El evangelio habla de la sangre de Cristo. ¿Ok?
Otro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues buena pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito la Biblia? Atrás, años atrás. Años atrás fue escrito. Atrás fue escrito la Biblia. A través de 1600 años, por medio de 40 diferentes hombres. La Biblia fue escrito. Y qué raro que tenemos hoy en día. Y que no hay contradicción. Está todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque los hombres no escribieron sus palabras. Escribieron las palabras del Espíritu Santo. Y es un libro para nosotros. ¿Cuándo de la salvación? Esto es en cuanto de la Biblia. ¿Cuándo de la salvación? Ahora mismo. Si tú no eres salvo, ¿por qué no ahora mismo vengas y aceptas a Cristo por la fe en su sangre? ¿Para qué esperas? El libro de Hebreos nos dice que cada uno de nosotros algún día vamos a morir. ¿Has pensado tú en qué pasa después de la muerte? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Algún día tú vas a morir. Ahora, ¿has recibido a Cristo? ¿Has aceptado la sangre? ¿Eres salvo? Si no, la Biblia dice en 2 Corintios 6:2 esto. Porque Él dice, en tiempo acepto te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo acepto. He aquí ahora es el día de la salvación. ¿Por qué no vengas a Cristo ahora mismo, aceptándole como tu Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué esperas? No hay garantía que tú vas a vivir otro día, otra semana, otro mes. Quizás mañana vas a morir. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás? Yo al cielo, porque yo recibí a Cristo como mi Salvador. Yo confío en lo que Él hizo por mí. Mi fe está puesto en la sangre. Y yo sé que tengo perdón de mis pecados y que Él me justificó. Soy salvo. ¿Y tú? ¿Por qué no? Otro, vamos a ver. Hemos visto el número 3. Ahora vamos a ver el número 4. ¿Dónde? ¿Dónde? En cuanto de la Biblia, ¿dónde? Bueno, la Biblia viene de los judíos, de Jerusalén, de Israel, y de varios lugares, pero en Romanos capítulo 3 y versículo 2, la Biblia dice que de los judíos tenemos la palabra de Dios. Romanos 3:2 dice, en todas maneras, lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. Oráculos, la escritura. Cada libro de la Biblia fue escrito por un judío o por medio de uno que era medio judío, en cuanto de Lucas quizás. Pero la Biblia fue escrito por judíos. Y habla la Biblia mucho de ¿qué? De Israel. De judíos. Y miramos Israel. Miramos a la salvación. ¿Dónde es la salvación? En el Antiguo Testamento tenían que venir al tabernáculo en Jerusalén, ofrecer su sacrificio, perdón de pecados por derramamiento de sangre. Jesús, ¿dónde fue? A Israel. Y Él murió en Jerusalén, o fuera de la ciudad, pero allí en el mismo lugar, misma zona, podemos decir. Y allí es donde debemos buscar la salvación, en Israel, por medio de Jesucristo. Una cosa para mí interesante, esto es casi 2000 años atrás. Casi 2000 años atrás hizo esto el Señor Jesucristo para salvarnos. Todo era de Israel. Si yo voy a ver las noticias en el televisor, hoy, todos los días, hoy en Israel, hoy en Jerusalén, hoy en Gaza, hoy ahí en este... ¿Por qué están hablando de ese lugar hasta hoy, casi 2000 años después? 2000 años después. Bueno, porque Cristo está listo a venir otra vez, pienso yo. Pero yo creo que la Biblia es verdad por todo lo que dice. Ahora, vamos a ver otro. ¿Por qué?
la Biblia, ¿ok? La Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? Buena pregunta. Vamos a Jacobo o Santiago, ¿ok? Otro libro. Algunos dicen, ¿por qué dices tú Jacobo? ¿Ok? Porque el primer versículo de capítulo 1 dice Jacobo, siervo de Dios. Y se dice que había un erudito que escribió Jacobo tan mal, cuando él puso San Jacobo, nadie sabía lo que dijo o cómo leerlo. Entonces dijeron, pues Santiago. Y allí quedó Santiago. Pero en español antiguo es Jacobo, ¿ok? Jacobo. Y en Jacobo capítulo 1, versículo 21, dice el por qué. ¿Por qué la Biblia? Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué la Biblia? ¿Para qué? Para ser salvo. Esto es cómo ser salvo. ¿Quieres ser salvo tú? ¿O quieres morir y ir al infierno? Yo no deseo que nadie va al infierno. Por esto predico yo el evangelio. Enfoco yo en la sangre y digo yo, confío en la sangre. Hay que recibir lo que Cristo hizo por la fe para ir al cielo. En cuanto de la salvación, ¿por qué? En cuanto de la salvación. Buena pregunta. Por amor. Por su gran amor hizo Cristo lo que Él hizo. Todo el mundo ya sabe Juan 3:16, ¿verdad? Pero allí está escrito. Es por amor. Juan 3:16. ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto que amó Jesucristo. Él no quería que tú vas al infierno. Por esto Él tomó tu castigo aquí. Él hizo el camino de salvación. Y tú puedes recibirlo y ser completamente perdonado de pecados. Y ir al cielo con Él. Por amor hizo Dios esto. Entonces, ¿qué haces? ¿Aceptas? Si no aceptas, pues estás rechazando. Estás rechazando. Entonces, según la palabra de Dios, ¿por qué? Por amor. Ahora, número 6, ¿cómo? En cuanto de la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo recibimos la Biblia? ¿Cómo podemos tener en nuestras manos un libro de Dios? Bueno, por medio de lo que se llama inspiración. Dios inspiró su palabra, claro que sí. Pero Dios es tan poderoso, Él no solamente inspiró su palabra, Él también preservó su palabra. Y en Salmos 12, versículos 6 y 7 leímos: las palabras del Señor son palabras puras como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás. ¿Qué? Las palabras. Las preservarás de esta generación para siempre. Entonces, según la palabra de Dios, Dios va a guardar su palabra. Entonces miramos a la palabra guardada. ¿Cómo? Pues preservación. Preservación. Hasta hoy tenemos la Biblia, podemos leerlo, entender el Evangelio, aceptarlo y ser salvo. Gracias a Dios. Pero en cuanto de la salvación, ¿cómo? Bueno, según la palabra de Dios, por medio de sangre y por medio de fe somos salvos. ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecados. Tenía que derramar su sangre. En el Antiguo Testamento tenían que derramar sangre por perdón con un cordero. Pero hoy somos salvos por la fe en la sangre ya derramada de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que Él ya murió por nuestros pecados. ¿Y cómo somos salvos? Por la fe, fe en la sangre.
Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y otra vez en Romanos 4. Romanos 4. Hoy en día hay muchos que ni entienden lo que la Biblia enseña. Muchos hoy en día piensan, yo soy buena persona y yo merezco ir al cielo porque tan bueno que soy. Mentiroso eres. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, incluido tú, ¿verdad? Tú eres pecador, tú no puedes ir al cielo. Algunos piensan, bueno, sí hice mal, pero si hago más mejor que mal, quizás me voy al cielo. No, por el mal que hiciste, tú tienes que pagar en el infierno. O venir a Cristo, quien ya pagó, recibir el pago de Él, el castigo que Él tomó en tu lugar, y tú puedes ser perdonado y ir al cielo. Tú tienes que decidir qué aceptas. Pero algunos hoy en día piensan, no, es por mis obras. No, es por la obra de Cristo y fe en este. Dice la palabra de Dios, Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Es por la fe, no por las obras. Y esto nos lleva al último. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál Biblia? Hoy en día hay muchas Biblias. En inglés tenemos más que 200 algo Biblias. Pero cada Biblia, menos uno, quita versículos enteros. La única que es correcta es la Rey Jaime. La Rey Jaime es la Biblia pura. Es el libro más vendido en todo el mundo. El Rey Jaime en inglés. Y es el libro que trajo más avivamiento que cualquier otro libro. En español, el único que hallé yo, que es más cerca al Rey Jaime que cualquier otra, es la Valera 1602 purificada. Entonces, ¿cuál Biblia? ¿La Rey Jaime o la Valera 1602 purificada? Ahora, en cuanto de salvación. Salvación es por Jesucristo. Oiga bien, Él es el Cristo de los judíos, pero Él es el único Cristo que puede salvar. Pero hoy en día, la Biblia nos da advertencia. Vamos a 1 de Juan 2:18. Y la Biblia habla de otro Cristo que va a venir algún día. Entonces, cuando yo pienso en cuál Cristo, yo pienso en el Cristo verdadero, no en el falso. Porque va a venir un falso Cristo. Algún día muy pronto, muchos en el mundo van a salir. Serán ¿cómo se llama esa palabra? Desaparecer. Serán desaparecidos, ¿ok? A rapto. Y cuando viene el rapto, muchos en el mundo van a decir, ¿a dónde fueron? ¿Dónde? No, mira, y va a venir otro Cristo, el que se llama Anticristo. Y 1 de Juan 2:18 nos dice, hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el Anticristo ha de venir, un hombre, si viene, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Sí, hay muchos anticristo, o sea, en contra de Cristo. Por lo cual sabemos que ya es la postrera hora. Vamos a 2 de Tesalonicenses y voy a hablar un poco de eso. Y quiero darte advertencia porque muy pronto va a venir el Señor Jesucristo. Muy pronto. Al rapto. Y nosotros que somos salvos por el Evangelio de Pablo hoy, vamos a salir al rapto. Después va a venir uno que se llama el Anticristo. Y la Biblia habla de él, y la Biblia habla de 7 años después del rapto, en que él va a gobernar 3,5 años y 3,5 años. No voy a explicar todo esto, tú puedes leerlo en el libro de Revelación o Apocalipsis. ¿Por qué dices tú revelación? Porque el primer versículo dice revelación de Jesucristo, ¿ok? Apocalipsis es la palabra en griego, queremos traducido, ¿ok? Revelación. Pero en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4, encontramos aquí
lo que la Biblia dice del que viene, del anticristo. Empieza, os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. ¿Okay? Día de Cristo, no del Señor. Día de Cristo, el rapto está cerca. El arrebatamiento. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios y que es adorado tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Según la palabra de Dios, cuando viene el rapto, va a venir este hombre. Y él tiene dos nombres. Se llama el hombre de pecado y se llama el hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres? El libro de Revelación nos enseña. Él empieza como el hombre muy pecaminoso, el hombre de pecado, y él va a gobernar 3.5 años. En medio de los 3.5 años está matado. Pero en alguna forma él va a resucitar. Pero ¿quién está adentro de él? Satanás. Satanás va a morar adentro. ¿Y sabes qué? Tenemos un ejemplo de esto en Judas. La Biblia dice que Judas era un diablo. Dice que Satanás entró en él y por ahí y adelante su nombre era el hijo de perdición. Entonces yo leo la Biblia y yo veo en la Biblia nos enseña que el anticristo viene después del rapto y viene el anticristo. Y él viene como hombre de pecado por 3.5 años. Después él es hijo de perdición. Y después viene Cristo Armagedón, el Cristo verdadero, Jesús, y va a vencer contra él y Jesús va a gobernar por 1.000 años. Ahora, en este pasaje tenemos muchas cosas interesantes, porque aún más nos enseña en cuanto de este tiempo y en cuanto del anticristo. Y mi pregunta, y es muy importante mi pregunta es esta: ¿eres tú salvo? Yo he hablado con algunos y ellos me dicen, no, para mí no importa si es verdad o no. Si es verdad y viene el rapto, bueno, yo voy a ser salvo después, en la tribulación. Bueno, tengo que darte advertencia. Porque mire a versículo 8. Versículo 8 habla del malo, el inicuo, ¿ok? Habla de él. Hay dos revelaciones en este capítulo. Revelación de él primero, quien es también el mismo, pero también otra revelación de él en capítulo 8. Pero cuando viene él, mire lo que dice. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás con todo poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios a ellos eficacia de engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Él viene engañando. Entonces, si uno no va al rapto y dice, pero no, yo voy a aceptar a Cristo en pues no hay garantía. Tú vas a estar engañado, dice, porque Él va a engañar. ¿Y cómo sabes tú que tú no vas a estar engañado? Tú no sabes. Por esto digo yo, ahora es tiempo aceptar ahora mismo al Señor para que tú puedas ir al rapto y no estar aquí en este tiempo. ¿Cuál Cristo deseas tú? ¿El Cristo verdadero o el falso Cristo, el anticristo? Sí, he hablado con gente que dice, yo no acepté a Cristo y bueno, quizás en el futuro, pero ahorita no. Y yo digo, ¿y qué tal viene el rapto? Bueno, yo acepto después. No, Él viene engañando. Tú puedes estar engañado de Él en vez de aceptar. ¿Me entiendes? Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación.
Termino con Romanos 5:9. Romanos 5:9. Tú tienes que aceptar a Cristo por la fe en su sangre. Confiar en lo que Él hizo. Su sacrificio hecho por ti. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira, salvos del infierno, salvos de la ira de Dios echado en el mundo. Salvos por la sangre hoy, antes de la tribulación. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres venir a Cristo Jesús y conocer a Él? Mire, ¿quién? Bueno, Jesús, y Él es Dios. ¿Qué? Pues la salvación por medio de la sangre. ¿Cuándo? Bueno, la Biblia fue escrito ya para enseñarnos ahora cómo ser salvo. ¿Dónde? Pues los judíos, pero ellos rechazaron a su Mesías. Pero en Israel tenemos que decir gracias a los judíos por darnos la Biblia, por enseñarnos. ¿Por qué? Porque Dios desea que tú eres salvo y con su amor Él murió en la cruz para salvarte. Ahora, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres aceptar? ¿Cómo? Bueno, Dios preservó la palabra y Él dice, mire, por la fe. Es por la sangre. Entonces, poner tu fe en la sangre derramada de Cristo y puedes ser salvo. ¿Y cuál Cristo vas a recibir? Pues si ahora aceptas, Jesucristo. Pero si no, allí tú vas a aceptar el Cristo falso, el anticristo. Y estarás condenado. Por amor presento yo el Evangelio. Yo quiero que seas salvo tú. Quiero que vas al cielo con nosotros. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós. Por favor, dígame si tú aceptaste al Señor en los comentarios, ¿verdad? Puedes comentar abajo si tú aceptaste al Señor por medio de la prédica. Dios te bendiga. Adiós.